Bueno, pues vamos a explicar la estructura de la oración simple, que, como todos sabéis ya de otros años, pues está básicamente formada por dos estructuras, el sujeto y el predicado. ¿Qué es la oración? Pues la oración es una unidad sintáctica superior al sintagma. Ya hemos visto los sintagmas, el sintagma nominal, adjetival, adverbial, preposicional. Bueno, pues la oración es superior al sintagma, es más grande. Y está constituida, como hemos dicho, por dos elementos, un sujeto y un predicado. La oración va a constituir un mensaje que tiene un sentido completo. ¿Qué quiere decir? Que por sí sola se puede comprender, aunque también va a haber enunciados que no son oraciones, que no son enunciados oracionales, no tienen la estructura de sujeto y predicado y también tienen un sentido completo. Pero bueno, eso es otro tema. Pero para que exista una oración tiene que haber un verbo conjugado, que va a ser el núcleo del predicado. Vamos a ver un ejemplo con una oración. Bueno, vemos aquí en la tabla que tenemos la oración, hay dos columnas, una es el sintagma nominal, que va a hacer la función de sujeto, el sujeto va a ser siempre un sintagma nominal, y luego el sintagma verbal, que va a ser el predicado, porque el predicado siempre va a ser un sintagma con un verbo conjugado, que va a ser el núcleo del predicado. Entonces, en el ejemplo que tenemos aquí, el perro del vecino ladra mucho, pues tenemos el sintagma nominal que hace la función de sujeto, que es el perro del vecino. Es un sintagma nominal porque el núcleo, lo más importante de este sintagma es el sustantivo perro, que es aquello de lo que se está hablando, es el núcleo. Y luego tenemos el sintagma verbal predicado, que sería ladra mucho, cuyo núcleo sería el verbo ladra. Sería el núcleo del predicado, que es una forma del verbo ladrar. Entonces, como hemos visto antes, la oración se va a estructurar en estos dos grupos, el sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado. Ahora, estos dos grupos van a estar unidos por la concordancia. ¿Qué significa la concordancia? Que el sujeto y el predicado tienen que concordar en número y persona. O sea, el sujeto tiene que concordar con el verbo, tiene que tener la misma persona y el mismo número. Por ejemplo, mi vecino compró pan. Pues mi vecino lo podría sustituir por el pronombre él, porque mi vecino es él, que sería la tercera persona del singular. Pues el verbo tiene que estar en la misma persona. Él compró pan. Compró es la tercera persona del singular del pretérito perfecto simple de indicativo del verbo comprar. ¿Qué pasa? Que si el sujeto, en vez de ser mi vecino, son mis vecinos, pasa a ser un sujeto plural, sería tercera persona del plural porque mis vecinos son ellos, pues tendré que poner el verbo en la misma número y persona, o sea, en tercera persona del plural, sería comprar. Entonces, esto es lo más importante, es la relación entre el sujeto y el verbo que aparece en el predicado, que van a tener que concordar siempre. Y esto es lo que nos va a servir para identificar el sujeto. Entonces, ¿cómo vamos a identificar? Primero, tenemos que saber que el sujeto siempre va a ser un sintagma nominal, no puede ser otro tipo de sintagma, no puede ser un sintagma adjetival, ni un sintagma preposicional, ni un sintagma adverbial, ni un sintagma verbal. Tiene que ser un sintagma nominal. Y no puede estar precedido de preposición. Entonces, cuando busquemos al sujeto tenemos que buscar un sintagma nominal. ¿Cuál es la manera más segura de identificar el sujeto? Pues es mediante la concordancia. Vamos a ver la frase, la casa la hizo mi hermano. Pues yo sé que muchos de vosotros al ver un sintagma nominal al principio de la casa vais a pensar que la casa es el sujeto, pero no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es buscar el verbo. Buscamos el verbo hizo. Entonces lo vamos a marcar, el verbo hizo, aquí. Entonces el verbo hizo. ¿Cómo podemos encontrar la concordancia? Pues lo que vamos a hacer es lo vamos a cambiar. Si hizo es tercera persona del singular, él hizo, pues lo vamos a cambiar a la misma persona pero del plural. Y lo vamos a poner hicieron, que está aquí debajo.
Entonces vamos a intentar hacer la frase cambiando lo menos posible, pero con el verbo en plural en vez de en singular. Porque como el sujeto y el verbo tienen que concordar, al cambiar el verbo al plural, el sujeto va a tener que cambiar a plural también. Entonces, pasamos de la casa la hizo mi hermano, si lo hacemos con hicieron, nos queda la frase, la casa la hicieron mis hermanos. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta aquí? Pues que lo que ha cambiado ha sido mi hermano, que he tenido que cambiarlo por mis hermanos, en la segunda frase, al cambiar el verbo. Mi hermano hizo, mis hermanos hicieron. Con lo cual, el sujeto de la frase la casa la hizo mi hermano es mi hermano, el sintagma nominal mi hermano. Y el predicado sería la casa la hizo. Si os dais cuenta, esto se podría poner en otro orden. Podríamos decir mi hermano hizo la casa. O mis hermanos hicieron la casa. ¿Qué pasa? Que está puesto en otro orden. Pero cuidado que el sujeto es, como hemos visto al cambiar el verbo, mi hermano. Y no la casa. Entonces, otro problema que tenéis en la identificación del sujeto es que muchas veces pensáis que el sujeto es el que realiza la acción. Y muchas veces esto no es así. Porque hay oraciones en que el sujeto no realiza la acción porque es una oración pasiva, o casos como la oración que vamos a ver a continuación, que el sujeto no puede realizar la acción porque básicamente es un sujeto que no puede hacer nada porque es un objeto, como en este caso. Me gusta la tortilla de patatas. Bueno, me gusta la tortilla de patatas. Vamos a localizar el sujeto de la misma manera. Vamos a buscar el verbo, que es gusta, y lo vamos a poner en plural. Gusta es tercera persona singular, él gusta o ella gusta, pues tenemos que poner ellos, tercera persona del plural. Ellos gustan. Y vamos a hacer la frase, me gusta la tortilla de patatas con gustan. ¿Y qué nos queda? Me gustan las tortillas de patatas. Por cierto, de patatas, que está aquí, que es el complemento del nombre de tortilla, tiene que estar en el sujeto. ¿Por qué? Porque de patatas me está diciendo algo de la tortilla o de las tortillas, con lo cual tiene que ir el sujeto. Tiene que ir con el sujeto. Con lo cual, ¿cuál va a ser el sujeto? Pues el sujeto va a ser la tortilla de patatas, porque es lo que ha cambiado al cambiar el verbo. La tortilla de patatas me gusta, las tortillas de patatas me gustan. Con lo cual, el sujeto es la tortilla de patatas y el predicado sería me gusta. Os tenéis que fijar también que el orden de aparición del sujeto no sirve para identificarlo. Yo sé que la mayoría de las veces en el colegio se han puesto frases en que hay un sujeto que aparece en primer lugar y luego aparece el predicado. Pero esto no tiene por qué ser así. El sujeto puede aparecer en otras posiciones. Por ejemplo, en los ejemplos que tenemos aquí, Juan ha venido a la fiesta. Pues esto es lo más clásico. Primero aparece el sujeto, que es Juan, y luego sería el predicado, que sería ha venido a la fiesta. Todo esto sería el predicado. Este sería el predicado. Pero ¿qué pasa? Que en la frase siguiente, ha venido Juan a la fiesta, pues el sujeto sigue siendo Juan. ¿Por qué? Porque si pusiéramos han venido, tendríamos que poner han venido ellos a la fiesta. Con lo cual, lo que tendríamos que cambiar es Juan, con lo cual el sujeto es Juan. Entonces, el predicado vemos que aquí se queda una parte antes del sujeto y otra parte después del sujeto. Y en la última frase, ha venido a la fiesta Juan, pues el sujeto sigue siendo Juan y en este caso estaría primero el predicado, ha venido a la fiesta, y por último el sujeto Juan. Entonces, me da lo mismo la posición. Lo importante es que el sujeto es el sintagma nominal que concuerda con el verbo. ¿Qué nos podemos encontrar en una frase? Que tengamos un sujeto expreso o un sujeto omitido. ¿Qué significa un sujeto expreso? Pues es un sujeto que aparece en la oración, que lo podemos ver. Y que, como hemos dicho, concuerda en género y número con el verbo. Mi hermano llegó pronto. Pues, ¿qué vamos a hacer para hallar el sujeto? Pues cogemos el verbo llegó, él, que es tercera persona singular, él llegó o ella llegó, y lo vamos a poner en plural. Tercera persona del plural, que sería ellos llegaron o ellas llegaron. Y vamos a hacer la frase, mi hermano llegó pronto, lo tenemos que convertir con llegaron en mis hermanos llegaron pronto. Con lo cual, el sujeto va a ser mis hermanos.
esto va a ser el sujeto, esta parte de aquí. Entonces, como lo podemos ver, como está ahí, como aparece, es un sujeto expreso, que como hemos dicho antes, no aparece nunca precedido de preposición y que puede aparecer en cualquier posición de la oración. Al principio, en este caso aparece al principio, pero también hemos visto que puede aparecer en medio de la oración o al final. Una cosa muy importante es que si el sujeto es un pronombre personal, solo puede ser un pronombre personal sujeto. De la tabla que dimos de pronombres, la primera columna, o sea, toda esta lista. Yo, tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, o ustedes, o ellos o ellas. No puede ser el sujeto me, ni te, ni nos, ni mi, ni a mí, ni nada de eso. Si es un pronombre personal, solo puede ser los que están en la primera columna, o sea, estos, los pronombres personales sujeto. ¿Qué pasa? Que también nos podemos encontrar con que el sujeto esté omitido, que no aparezca en la oración. ¿Cómo lo deducimos en ese caso? Pues lo deducimos por medio de las desinencias verbales. Por ejemplo, si os fijáis aquí, en la frase llegamos pronto. Si queremos encontrar el sujeto, pues esto que es primera persona del plural, pues teníamos que poner llegué pronto. Pero ¿qué pasa? Que no ha cambiado nada. ¿Por qué? Pues porque el sujeto no está. ¿Cómo sabemos cuál es el sujeto? Pues por las desinencias verbales, por la terminación del verbo. Llegamos, nosotros sabemos que mos es primera persona del singular, o sea, nosotros. Aparece en otros verbos que también corresponde a nosotros. Cantábamos, nosotros cantábamos, tenemos ese mos. Reímos, nosotros reímos. Llegaremos, nosotros llegaremos, todo el rato tenemos ese mos. Con lo cual sabemos que el sujeto omitido es nosotros. Luego podemos tener dos tipos de sujetos en función de quién hace la acción del verbo. Si el sujeto hace la acción del verbo, tenemos un sujeto agente. Entonces, por ejemplo, en esta frase, Juan limpió el suelo, el sujeto Juan es un sujeto agente porque la acción del verbo, que es limpiar, la está realizando Juan. Juan es el que limpia. Entonces es un sujeto agente. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos un verbo en pasiva, como es el caso que aparece en la siguiente frase, Ana fue golpeada por el ladrón, tenemos un verbo en pasiva, ¿por qué? Porque tenemos una forma del verbo ser aquí y luego tenemos un participio concordado con el sujeto. El sujeto es Ana, femenino singular, pues tenemos que tener un participio en femenino singular aquí. Entonces, el verbo sería fue golpeada. Esto es una oración pasiva, porque tenemos una forma de pasiva aquí. Entonces, nos fijamos que el sujeto, que es Ana, no realiza la acción del verbo. ¿Quién es el que golpea? Pues el ladrón golpea a Ana. ¿Qué pasa? Que como la frase está puesta en pasiva, ponemos Ana fue golpeada por el ladrón. Entonces tenemos un sujeto que no realiza la acción del verbo. Es lo que llamamos un sujeto paciente o un sujeto pasivo. Entonces, tipos de predicado que podemos tener. Pues básicamente dos tipos de predicado. Un predicado nominal cuando tengamos los siguientes verbos, que son los verbos ser, estar o parecer, que son verbos copulativos. ¿Y qué significa esto? Pues que son verbos que apenas tienen significado y que lo único que van a hacer es funcionar como cópula o como unión entre el sujeto y el predicado. Por ejemplo, en Juan estaba alegre, en realidad, si aquí quitáramos el verbo y dijéramos Juan alegre, se entiende porque el verbo está aquí básicamente para unir el sujeto, que es Juan, con el atributo, que es alegre. Lo que se está haciendo es atribuir algo, en este caso el hecho de ser alegre, a Juan. Entonces es un verbo copulativo por eso, porque básicamente lo único que hace es un sujeto con su atributo, con algo que se atribuye al sujeto. Mi hermano es su abogado, pues lo mismo. Aquí el verbo ser, que es, pues lo mismo, actúa de cópula y lo que hace es unir mi hermano con su abogado. En este caso lo que se atribuye es el hecho de ser abogado de alguien, su abogado, a mi hermano. Entonces, vamos a tener
básicamente estos dos tipos de predicado. Nominal, para ver el primer tipo de predicado nominal nos tenemos que fijar, como hemos dicho, que tenemos uno de estos tres verbos, ser, estar o parecer. O el otro tipo de predicado que vamos a ver a continuación, que es el predicado verbal, que está formado por un verbo predicativo. ¿Qué es un verbo predicativo? Pues un verbo que tiene un significado propio importante y es básicamente un verbo distinto de ser, estar o parecer. O sea, el resto de los verbos. Si tenemos el verbo ser, estar o parecer, vamos a tener un predicado nominal. En cambio, si tenemos un verbo distinto de estos, vamos a tener un predicado verbal. ¿Vale? ¿Y qué vamos a tener? Pues en vez de tener un atributo, como teníamos en el predicado nominal, pues vamos a tener otros complementos verbales. Por ejemplo, ella compró patatas, pues tenemos aquí el verbo predicativo compró, que es un verbo que tiene un significado propio. ¿Qué quiere decir? Que si lo tachásemos y pusiéramos ella patatas, pues no sabríamos qué significa. Ella compró patatas, cocinó patatas, vendió patatas, no lo sabemos. En cambio, con el atributo veíamos que lo quitábamos de Juan estaba alegre, quitábamos alegre, Juan alegre y más o menos se entiende bien. En cambio, aquí no lo podríamos quitar porque el verbo, al no ser copulativo, ya tiene un significado más fuerte. ¿Vale? Una cosa, en las oraciones con predicado nominal, además del atributo, puede haber otras cosas. ¿Vale? Pues espero que lo hayáis entendido y que os haya ayudado. ¿Vale? Gracias.